yo soy Ruth Velázquez y hoy estoy con un invitado de lujo, Frederick Cabrera, abogado laboralista, para conversar sobre la nueva ley de protección a las pensiones que fue aprobada este mes de mayo por el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo estás, Frederick? Bienvenido. Gracias, Ruth, por la invitación, muy amable. Gracias. Bueno, Frederick, vamos a conversar sobre este tema que tiene a toda la comunidad de empresarios en Venezuela, pues trabajando duro para poder cumplir con esta nueva ley que el Ejecutivo Nacional aprobó. Y tenemos muchísimas preguntas a través de la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Hemos recogido una gran cantidad de inquietudes que tienen, por supuesto, todas las personas que se dedican a hacer operativa en las empresas los deberes formales. Entonces, empecemos por la primera pregunta. Esta ley, ¿a partir de cuándo tiene que empezar a cumplirse? Bueno, la ley es de fecha 8 de mayo. Okay. Luego, la misma ley establece que el Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, va a dictar un decreto donde va a establecer el porcentaje y va a especificar algunos temas que tienen que ver con la ley. Y eso efectivamente se hizo en el decreto. En ese decreto presidencial es de fecha 16 de mayo. Okay. Y luego tenemos la providencia del CENIAT. Entonces, claro, la primera pregunta es ¿desde cuándo? Las leyes entran en vigencia desde el momento que son publicadas en Gaceta Oficial. En el caso de nosotros, siempre la Gaceta establece una fecha que no coincide con el momento en que circula. Es decir, las gacetas empiezan a circular, todo el mundo se la pasa por las redes sociales y cuando ves la fecha, probablemente es 2 meses atrás, un mes atrás o una semana atrás. Eso fue más o menos lo que pasó con esta. Entonces la ley entra en vigencia el día 8, debería entonces contarse el pago a partir del día 9, dirían algunas personas. Hay otros expertos que dicen que no puede ser el 9 porque la integridad del tributo se fija con el porcentaje de pago, que es cuando se establece cuánto debes pagar. Y eso fue el día 16. Entonces, con esta segunda posición dice, bueno, empiezo a pagar a partir del 17. Okay. Y hay una tercera posición que dice, no, eso no es así porque esta es una ley ordinaria que se rige por el Código Orgánico Tributario como ley marco, ley madre, y el Código Orgánico Tributario especifica que, en el artículo 8, que las leyes sufren o mantienen una vacatio ley. La vacatio ley es como un tiempo para que entre en vigencia, las empresas o el contribuyente se organice a ver qué es lo que tiene que hacer, los procesos administrativos, etc. Y ese proceso, si no se establece por ley, es de 60 días, es decir, 2 meses. Como sí se estableció indirectamente en la providencia con el cronograma, que es el cuadrito que ustedes ven, que se especifican las fechas, hay quien dice, bueno, aquí está la fecha, aunque no está en la ley, no está en el decreto, está en una providencia del CENIAT, pero la providencia del CENIAT es de rango sublegal, no es una ley. Y por otra parte, el artículo 8 del Código Orgánico Tributario especifica que hay que dejar que pase íntegramente el periodo fijado del pago. El periodo puede ser de 1 año, puede ser de 1 mes. En este caso, el pago es mensual. Entonces, esta tercera posición lo que dice es, aunque una providencia administrativa establece que tú tienes una fecha, hay que dejar que pase el periodo completo, que es de 1 mes. Como ya comenzó el mes partido, es decir, el día 8 o en la segunda posición, el día 16, igualmente el mes no transcurrió completo. Exacto. Hay que esperar que transcurra el mes completo de junio, entonces el primer pago debería ser en julio. Esa es la tercera posición. Entonces tenemos 3 posiciones, la del 8, que es a partir del 9, la segunda, que es la del 16, a partir del 17, y la tercera posición es no pago mayo, pago junio en julio. Ok. Bien. Y ahí
tengo entendido que ayer salió un instructivo del CENIAT de cómo operativizar este pago. Hay posiciones encontradas en función de lo que es la base imponible. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, eso es más complejo todavía. Exacto. Pero fíjate, lo que pasa es que el instructivo es simplemente como una recomendación que da el CNA de cómo deberías hacer la declaración y el pago. Pero no tiene fuerza de ley o rango de ley. Es simplemente un instructivo que ellos fijan que sí sirve como referencia para el contribuyente en caso de que esté mal. Y en el caso de que esté bien también. Okay. Pero no es obligatorio. Pero si ellos te dan una información que es errónea, tú te puedes, digamos, sostener de ese instructivo. Ok, entonces el instructivo no dice mayor cosa. Además que cuando abres la página, no abre. O hasta la fecha que estamos grabando, no abre. Lo que estás viendo son unas fotos de una página web. Okay. Ahora tú me preguntas cuál es la base imponible. El artículo 7 de la Ley de Protección de las Pensiones establece que la base imponible será el ingreso integral mínimo indexado o ingreso mínimo integral indexado. ¿Qué significa eso? Bueno, ese concepto apareció por primera vez en la Gaceta el 1 de mayo del 2023. ¿Te acuerdas cuando se hizo el ajuste del cestatique y fijaron el bono de guerra, etcétera? Que es lo que se acostumbra a hacer el 1 de mayo, que por cierto no hubo ajuste del salario mínimo. Entonces hay un artículo, que creo que era el 4, que establece para el sector público, no tiene nada que ver con el sector privado, se fija un ingreso integral que comprende la suma del bono de guerra de $60 más el cestatique. Bueno, entonces, que son $40. No exactamente. Entonces, ahí viene otra vez el tema, que ese es la base imponible mínima que puedes pagar. Porque tú me acabas de preguntar de dónde sale ese concepto. Entonces te digo, bueno, el concepto salió en esa gaceta que la verdad es que no le tomamos atención al nombre, pero resulta que el nombre ahora resucita y te dice, no, eso está definido en otra parte. Y esa otra parte es esa gaceta oficial. Okay. Entonces ahora tú me dices, bueno, ¿y entonces cuánto es el mínimo que tengo que pagar? Ahí hay otro interrogante, porque el mínimo, repito, es el ingreso mínimo integral indexado, que es lo que te acabo de confirmar, del bono de guerra más el cestatique. Pero hay otra posición que dice, hay dos posiciones, hay tres posiciones. Hay una primera posición que dice, bueno, el bono de guerra es por gaceta oficial $60. No existe bono de guerra de $90. Hay otra, y eso se suma al cestatique, y hay otra posición que dice, el cestatique son 1,000 bolívares. No existe 40, no existe la palabra dólar y no existe la palabra indexación. $40 era en ese momento del decreto lo que equivalía en el 2022, cambio, sí. en otra gaceta, en la gaceta del 2022. Entonces, claro, si tú dices, ¿cuánto es lo que establece la gaceta expresamente? 1,000 bolívares. No habla de dólares, no habla de indexado, no habla de $40, no habla de la palabra 40, nada de eso. Claro. Entonces, a través de voceros del Ejecutivo, Maduro y Francisco Torrealba, que era el ministro de Trabajo entonces, ellos dicen, no, aumentó el cestatique al equivalente de $40 y tienes que pagarlo indexado. Pero repito, ¿qué significa el término indexado? ¿Desde el punto técnico o del punto que ellos dicen que significa? Bueno, del que se hace operativo a la hora de que tengas que hacer el cálculo. Bueno, según ellos, indexado es que tomas un valor de referencia dólar y ves cuánto es la tasa de cambio del Banco Central y pagas el equivalente en bolívares a esa tasa de cambio. Okay. La palabra indexación no se refiere a eso. La palabra indexación, que puede ser indexación judicial o por corrección monetaria, se refiere a un índice de valor de ajuste por inflación con base a un indicador que arroja el Banco Central, que es el índice de precio al consumidor del área metropolitana de Caracas, en el caso de nosotros, INPC. Okay. Pero no se refiere a eso que ellos llaman indexación. A lo que ellos se refieren, si técnicamente escribieran las cosas como deberían ser, deberían decir, se
conviene o se fija como moneda de cuenta o referencia el dólar de los Estados Unidos de América, pero le da como piquiña hacer eso, ¿no? Y ese dólar de los Estados Unidos de América, que sirve de referencia, de conformidad con el artículo 128 de la ley del Banco Central, vas a pagar el equivalente a la tasa oficial fijada por el Banco Central para esa moneda de cambio. Eso debió haber sido lo correcto. Perfecto. Pero ellos resumen todo eso que te acabo de decir en está indexado. Pero es que ni siquiera dice indexado a la Gaceta. Entonces, te repito, hay una primera posición que dice, que es la que casi todo el mundo está tomando, que dice la base mínima de pago es $90, que fue lo que ellos dieron por Twitter, que había subido el bono de guerra, más 40 de cestatique, que fue lo que ellos dijeron por Twitter, que había subido el cestatique. Entonces son $130. Hay una segunda posición, que son esos mismos $130 más el salario mínimo, porque no puedes dejar afuera el salario mínimo, porque la misma ley te especifica que hay que sumar el salario mínimo también. Sí, y lo mínimo es el salario mínimo. Entonces serían 133.5. Esa es la segunda posición. La tercera posición es, yo no pago con salario que no esté fijado en Gaceta o con base imponible que no esté fijada en Gaceta, y por tanto la suma del bono de guerra que está fijado en Gaceta más el cestatique que está fijado en Gaceta son $60 más 1.000 bolívares. Esos son unos $87 más el salario mínimo 90. Esa es otra. Y hay una cuarta posición donde dicen las personas, yo no tengo que hacerle caso a nada de eso, porque eso es una ley ordinaria que a nivel de jerarquía de leyes, cuando hay conflicto de normas, se aplica la de mayor jerarquía. Y ya la Ley Orgánica del Trabajo, artículo 107, especifica que lo que son tasas, contribuciones e impuestos por ocasión del trabajo que pague un patrono o que pague el trabajador, la base imponible es el salario normal. Entonces, para esta posición dicen, yo no voy a aplicar esa subnorma o norma ordinaria, porque yo tengo una norma de rango orgánico, superior, que es la Ley Orgánica del Trabajo, y tengo también otra, que es la Ley Marco del Sistema de Seguridad Social, en el artículo 110 y 114, que me establece ese mismo salario normal, y tengo una sentencia, que es la 301 del 2007, esa sala constitucional, que es vinculante y que fue ratificada en el 2019 por la misma sala constitucional, que establece que tasa, contribución e impuesto es salario normal, y tengo más o menos más de 100 sentencias de la sala político-administrativa que establecen lo mismo, y esas se le aplicaron al INSES, se le aplicaron al FAO, se le aplicaron a todo el mundo. Lo que pasa es que el FAO le dijeron, usted se escapa de que sea el salario normal, porque lo que usted paga por contribución no es una tasa, ni es una contribución, ni un impuesto. Es un aporte a un fondo que después te devuelven. Te lo devuelven devaluado, pero te lo devuelven. Y esto no es más o menos lo mismo, porque, pues, a ver, esta ley está... el propósito de esta ley es que se haga un fondo para lo que son pensiones y jubilaciones. Y eso debe volver, pues, a su beneficiario último. No es lo mismo. No es un fondo. Además que ni siquiera aprobaron el fondo. Ni siquiera tiene tesorería autónoma. Por eso es entonces, que ¿a dónde va el propósito de esta recaudación? Al CNIA, Tesorería Nacional. Por eso es que algunos expertos dicen no es una contribución, es un impuesto. Aunque la ley lo denomina como una contribución, porque realmente debería ser una contribución para fiscal empresarial, o si entra dentro del régimen prestacional de seguridad social, debería ser una contribución para fiscal social, porque está dentro del sistema de seguridad social. Pero es una contribución. Desde ese punto de vista, no es un impuesto, pero entonces debería tener su propia tesorería y su propio fondo, que eso no lo tiene. Entonces tiene un poco de los dos. Pero eso es indiferente, porque igual el artículo 107 de la Ley Orgánica del Trabajo especifica que tasa, contribución e impuesto es a salario normal. Entonces están esas cuatro posiciones de la base imponible mínima, del mínimo. ¿Y qué sucede si yo tengo mi nómina, personas que están por debajo de esos 133? No importa, porque ellos fijaron en el artículo 7 que en ningún caso, se podrá pagar un monto menor a la definición del Ejecutivo de
ingreso mínimo integral indexado. Y esa definición la vimos antes, que es la suma del bono de guerra más el cestatique, y no sabemos si también más el salario mínimo, pero debería ser así. Entonces de ahí es donde sale el monto ese de los 130 o 133.5, o de los más extremos que dicen $90, $90.5. Okay. 90.05. Y eso pudiera, digamos, llevar a que se pueda solicitar, por ejemplo, esas personas que están por debajo de esos 133, ajustarlos a esos 133. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pues tú puedes ganar 130 bolívares, porque ese es el salario mínimo por ley, que es equivalente a $3.5, y no porque yo te fije un mínimo tributable en esa ley, tengo que llevarte el salario mínimo a ese monto. Son cosas totalmente distintas. Pero bueno, no sé, me imagino que habrá alguien que lo va a pedir, pero no es una obligación legal. Ok. Bien. Ya tenemos más o menos esclarecidas algunas cosas. Ahora, ¿cuáles son las posibles consecuencias en el mercado laboral de la aplicación de este impuesto? Porque ya quedamos en que es un impuesto. Si es un impuesto, es un aumento del pasivo laboral para la empresa privada. Bueno, primero no sabemos si es un impuesto o una contribución para fiscal social. Okay. Pero ellos lo califican como contribución. Pero ojo. Aumenta el No, claro, yo pasivo laboral. Lo que pasa es que esto estoy hablando de un punto de vista técnico, ¿no? Okay. Sí. Bueno, la consecuencia no de cualquier impuesto es que al final redunda en el costo de lo que estés haciendo, bien sea producir algo o otorgar un servicio. Entonces tú o vendes un producto o vendes un servicio, normalmente. En cualquiera de los dos va a redundar y al final lo vas a cargar en tu estructura de costo y lo tienes que pasar al costo final del producto o del servicio. O sea que... Eso se traduce en inflación. Exactamente. Claro, esa inflación probablemente impactará un poco a partir de julio. En julio, la veo yo. Y bueno, coincide quizás con las elecciones, pero también acuérdense que es julio y agosto es un mes de ventas bajas en general. Entonces es probable que eso redunde más en finales de julio, agosto. Ahora, cada sector tiene un tema distinto, porque quizás tú vendes algo y tú lo cargas y toda la competencia lo carga y al final, bueno, el consumidor final es el que va a pagar. Pero, por darte un ejemplo, los colegios tienen una estructura de costos cerrada que fue aprobada en octubre del año pasado. Exacto. Generalmente en octubre, algunos meses antes. Esa estructura que está cerrada y aprobada por la comunidad educativa no puede tener ganancias, tampoco puede tener pérdidas, da cero. Exacto. Pero esa estructura me la alteraste, porque incluso hay colegios que lo tenían en dólares. Entonces, bueno, yo estoy en dólares y ya yo me salvo de cualquier fluctuación. Fluctuación. Entonces, ellos dicen, bueno, yo no tengo problema porque estoy en dólares, estoy aquí, estoy en cero, no tengo ganancia ni pérdida. Y de repente, ya terminando el año, en junio me dices, a finales de mayo y a junio, me dice, bueno, ahora tienes que pagar 9% más. Y la carga más fuerte que ellos tienen es justamente la nómina. Exacto. En ese momento ellos no tienen espacio, chance para volver a convocar a la comunidad educativa y modificar el presupuesto. Hay unos presupuestos que sí se aprueban diciendo si hay un hecho en príncipe, es decir, un hecho imprevisto gubernamental o un hecho de caso fuerte o fuerza mayor, puedo hacer un ajuste. Pero ese ajuste al final siempre tiene que ir a la matrícula y es probable que no les dé tiempo. Te doy un ejemplo, el caso del colegio de mi hija, por razones que no vienen al caso, ellos se van de vacaciones en junio. Okay. Lo que pasa es que vuelven de vacaciones en agosto. O sea, es un colegio extraño. Entonces, en el caso de ellos, yo lo veo complicado, porque cómo ellos van a hacer el ajuste si ya está terminando el año, o los demás colegios terminan en julio. Es muy complicado que puedan aumentar la matrícula y les vienen 3-4 meses de pago. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué sucede si una empresa, pues, digamos, no puede asumir
el pago de este impuesto. No, tiene que pagarlo. O sea, hay una frase en latín que dice dura lex is lex. O sea, la ley es dura, pero es la ley. Y hay otro adagio que dice la ignorancia de la ley no dispensa su cumplimiento. O sea, a mí no me importa si tú conoces la ley o no la conoces, si te gusta o no te gusta, la ley es la ley. Y por eso que se llama impuestos, porque te lo impongo. Y te lo impongo a través de coerciones, de un sistema de coerción donde yo te voy a decir, si no me pagas, te aplico intereses, te aplico multas, y si hay una defraudación donde hay digamos, elementos penales, también te puedo abrir un procedimiento tributario penal. Entonces, por ejemplo, si tú dices, yo no pago mayo porque yo tengo un artículo que establece que pago a partir de junio, ahí no hay una implicación penal porque tú tienes una justificación digamos, que te puso a dudar. Esa es una cosa. Y otra cosa es cuando tú, por ejemplo, agarras, haces una retención de un aporte, por ejemplo, el Seguro Social, y te quedas con el dinero y no lo aportas. O sea, lo retienes y no lo aportas. Entonces ahí sí hay un ilícito penal. ¿Se pudiera pedir prórroga? No, bueno, puedes pedir. No es viable. Tú puedes pedir lo que tú quieras. Yo puedo pedirle, no sé, a la vecina que me regale azúcar, pero yo no sé si me lo va a dar. No, en este caso lo puedes pedir, pero dudo muchísimo que te vayan a dar prórroga. Okay. Lo que sí se ha dicho es que sí puedes pedir una consulta. Es una consultoría, la consultoría jurídica del CENIAT. La puedes pedir. Nosotros lo que hemos fijado es que no lo hagas como empresa individual, sino que lo hagas digamos, en abstracto, como un gremio. No sé, por ejemplo, si eres la ABEC, Asociación Venezolana de Colegios Católicos, bueno, lo haces como colegio tú, el colegio de monjas, el colegio de padres. Tú vas a tu asociación y que lo haga la asociación en nombre de todos. Y esa consulta te puede servir porque de excusa, primero que si no te han respondido con relación a la multa en los intereses moratorios, o también te puede servir para que te responden, pues de verdad. Y ahí especificas todas las dudas que tú tienes, que son muchísimas en muchos casos. Entiendo. Bien, hay muchísimas dudas con respecto a qué es lo que yo tengo que incluir a la hora de hacer el cálculo. ¿A qué le aplico yo ese 9% que me estipula esta ley? Y muchas de las empresas tienen la duda de qué bonos o qué debo incluir para hacer el cálculo, pues, de este 9%. Sí. Bueno, vamos a ir por parte. La primera pregunta sería, o la duda, mejor dicho, es, ¿ese monto se hace sobre lo causado por el trabajador, lo devengado por el trabajador o lo pagado al trabajador? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una cosa es lo devengado, que es lo que yo te digo, bueno, tu salario que devengaste son 300 bolívares, pero probablemente yo no te pagué 300 porque te hice deducciones. O préstamo, o seguro social, o aporte a la caja de ahorro, o aporte al pago de la cuota sindical, etc. También puedes tener causado el ejemplo de un vendedor, vendió X monto, pero se trazó el pago, no te lo puede pagar en ese mes, pues no puedes sacar las cuentas de las comisiones, y te lo pagué en el mes siguiente. Entonces tú también podrías decir, bueno, entonces estuvo causado, pero no estuvo pagado. O puede ser una persona que gane semanal. Entonces, yo pago los viernes y en ese mes generaste 5 semanas de pago. En ese mes, por ejemplo. Okay. Pero, porque coincidieron 5 pagos. Pero lo normal son 4. O puede ser que por alguna razón, que en las semanas, uno del cuarto pago coincidió fuera del mes, o el quinto pago, y lo que estoy pagando son 28 días, pero tú causaste o ya devengaste, en ese caso son las dos, el monto completo. Okay. O sea que puede ser que no coincida lo causado o devengado con lo pagado. Lo pagado es lo que efectivamente
pagaste por transferencia un dinero en efectivo que está ahí en el pago, en ese mes cerrado. Entonces, ahí hay un problema que no sabes. Ellos pusieron ahí lo pagado. Exacto. Entonces, bueno, entonces será lo pagado. Entonces quedarán pagos por fuera que están causados y devengados, pero no están pagados. ¿Se ajustarían para el próximo mes? Bueno, si lo pagas el próximo mes. Si lo pagas dentro de 2 meses, entonces será dentro de 2 meses. Y entonces ahí es donde los contadores lo difieren el término y dicen, bueno, entonces ¿es sobre el bruto o es sobre el neto? Esa es la otra duda. Y entonces el neto, pues, obviamente va a ser menor que el bruto. Claro, todas estas cosas hacen que el pago sea distinto, quizás 10%, 5, 4, 3. En una empresa pequeña no pesa tanto, pero en una empresa grande, aquí hay empresas en Venezuela de 7,000 trabajadores, de 20,000, de 4,000. Cuando sacas la cuenta, el definir eso, si es sobre lo devengado, causado, pagado, bruto o neto, la diferencia puede ser de decenas de miles de dólares y al año puede ser monto que pase los $100,000, etc. Exacto. ¿Qué sucede si una empresa, pues por todas estas implicaciones que todavía están por aclararse, tiene un error en la declaración y pues el CENIAL le hace una fiscalización? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que pasaría legalmente? Bueno, si tienes un error, puedes hacer una sustitutiva declaración, que tampoco me gusta mucho, pero y la otra es que tú dices, no, me la detectó el CENIAT. Bueno, ellos hacen un proceso que se llama reparo. Entonces dicen, bueno, estoy haciendo un reparo porque te detecté estos errores. Entonces lo que va a pasar es que te van a abrir un procedimiento y en ese procedimiento van a decir, págame la diferencia. Si pagas la diferencia, te van a sacar la cuenta cuántos fueron los intereses moratorios, cuál es la multa. Y en el caso específico de esta ley, se establece que la multa por impago o por pagar fuera de la fecha son 1,000 veces la moneda de cambio de mayor valor a la tasa del Banco Central. La traducción de eso es el euro, porque esa es la moneda que se está usando. Entonces, ellos fijan 1,000, entonces sería 1,000 veces 1,000 euros. Pero si es este caso que pagaste, pero pagaste defectuoso, tendrías que irte al Código Orgánico Tributario. Aunque hay otros tributaristas que te dicen, mira, de todas, ese artículo es inconstitucional porque tienes que aplicar las sanciones del Código Orgánico Tributario. Entonces ahí tienes que ver si eres una empresa un contribuyente especial o no, porque depende de si eres contribuyente especial o no, tienes un tipo o otro tipo de sanciones. Y ahí habría que ver si fue que pagaste defectuoso, si es culposo, si es doloso, si es no pagaste dentro de la fecha o un impago total. Entonces, básicamente lo que te van a sacar es la cuenta, los intereses y la multa. Okay. Hay empresas que dentro de esta ley están exoneradas, que son aquellas que están inscritas en el Registro Nacional de Emprendedores. Correcto. ¿Cierto? Sí. ¿Qué sucede con estas empresas? ¿Van a pagar o no van a pagar el impuesto? No van a pagar. Bueno, pero hay otras que están exoneradas. Están exoneradas las cooperativas, están exoneradas las personas naturales. Como persona natural tú puedes ser empleador o patrono, pero no estás dentro del checklist, digamos, del catálogo de empresas que tienen que pagar. Bueno, están exoneradas empresas que no tengan trabajadores. También hay empresas que no tienen trabajadores. Okay. Hay empresas que están exoneradas, las que están en el Registro Nacional de Emprendedores. ¿Estas empresas pagan el impuesto, no lo pagan? ¿Quiénes están exonerados? Esa empresa está exonerada ya por ley, porque la ley te especifica que en decreto el presidente cada año va a establecer quiénes quedan exonerados. Muchos pidieron estar exonerados, fue uno solo el que quedó fuera, que fue los emprendedores que estén debidamente registrados bajo el Registro Nacional de Emprendedores. Pero hay otras, sencillamente porque no entran en el catálogo de empresas que tienen que pagar la contribución. Entonces ahí están las cooperativas, y están asociaciones de personas, y están las comunidades, y están las personas naturales. Porque la característica es que tiene que ser persona jurídica con actividad económica. Okay. Entonces, bueno, puede ser que una junta de condominio es una comunidad de personas, pero no tienes como tal persona jurídica, o puede ser que sí tengas persona jurídica, pero no tengas una actividad económica
con fines de lucro, o puede ser que no tengas trabajador. Normalmente tienes uno que es el trabajador residencial o conserje. Entiendo que ellos están excluidos. Entiendo. Y si eres una empresa que presta servicios, no tienes, digamos, trabajadores, ¿debes hacer declaración cero? ¿No haces declaración? Bueno, lo que pasa es que si no tienes actividad económica, sencillamente declaras que no tuviste actividad económica y no entras. Uh-huh. El segundo caso es si tuve actividad económica, pero no tengo trabajadores. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir con el caso de una empresa que están los socios y no hay trabajadores. O puede ocurrir con una asociación de personas. O puede pasar con algún tipo de empresa que está registrada por algo que tiene que ver con importaciones o qué sé yo, y no tiene trabajadores. Bueno, en ese caso tampoco paga porque falta un elemento que es que tenga trabajadores. Entiendo. Bien. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos por aquí. Hay cosas, bueno, sobre esta ley, digamos que creo que a medida de que vayan avanzando y bueno, se empiece a hacer el ejercicio de la declaración, se van a ir, digamos, dilucidando todas estas expectativas, porque entiendo que esta es una ley que va a quedar a largo plazo, pues esto es una ley que... Yo creo que no. ¿No? ¿Por qué no? Cuéntame. Creo que es como una ley que entra dentro de un momento político, preelectoral, pero me parece que está como muy mal hecha y como a la carrera, y va a tener muchos recursos de nulidad o recursos de inconstitucionalidad en contra y van a tener que modificarla o van a tener que crear otra ley. Entonces creo que no va a quedar. No va a ser a largo plazo, pero por ahora hay que cumplir. Entonces, ese cumplimiento todavía tiene muchísimos vacíos. Pudiera tener, o sea, digamos, el CENIAT pudiera emprender fiscalizaciones muy pronto. Claro, puede emprender cuando quiera. Cuando quiera el CENIAT puede llegar a tu empresa. Y ahora el CENIAT tiene el IGTF, tiene el impuesto sobre la renta, tiene el IVA y ahora tiene la ley de protección a las pensiones. Tiene muchas cosas que fiscalizar. Aprovecha y está fiscalizando una cosa y pide la otra. Okay. Ahora, otra pregunta que es muy difícil deslindar dentro de la base de cálculo es cuando se establece que se sumará el salario más bonificaciones no salariales. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí la respuesta también es un poquito compleja, porque el CENIAT no especificó si era salario básico, si era normal o si era integral. Se sobreentiende que cuando no especificas se refiere a salario en sentido amplio, salario integral. Uh-huh. El salario integral, a su vez, tiene dos formas de recaudación y tampoco las especifica. Si es por alícuota, es decir, proyecto cuánto pago al año de utilidades de una ocasión, lo divido entre 12 y lo sumo, o es sobre lo pagado, como pasa con el FAO, que es lo que tú pagues en el momento que lo pagues. Esa podría ser. Hay una tercera posición, otra vez, que dicen, no, mira, como se refiere a salario, y el artículo 107 de la Ley Orgánica del Trabajo especifica que salario normal para contribuciones, tasas e impuestos, yo voy a aplicar salario normal. Y por tanto, yo no voy a sumar horas extras, pagos accidentales, sobrepagos, utilidades, bono de fin de año. No voy a sumar, obviamente, prestaciones, no voy a sumar bono vacacional. Esa es otra posición, que es, digamos, un poquito más baja. Ahora, el otro concepto de bonificaciones no salariales es todavía más complejo. Porque habría primero que definir qué es una bonificación no salarial. Exacto. Según ellos, es cualquier cosa que tú entregues, que no, tú dices que no es salario, pero tiene las características de conmutatividad, enriquecimiento para el trabajador. Entonces, eso excluye otras dos categorías, que es la de los beneficios no remunerativos que recibe el trabajador, pero que tú no le pagas al trabajador. Okay. Que podrían ser... Por ejemplo, las guarderías, que hay empresas que se la cancelan directamente a la institución. Tú lo pagas en la guardería, la factura te la da la guardería, no lo llevas a la partida de pagos de trabajador, o, por ejemplo, si estudios... Pero ¿qué sucede si yo, por ejemplo,
no pago directamente a la guardería, sino que ese monto lo deposito en la nómina y la persona paga al colegio. Te pues. pueden decir que es una bonificación no salarial porque va la misma partida de pago al trabajador y te van a decir que se tiene que sumar. Bueno, y hay una cuarta categoría de dinero que tú recibes como trabajador, pero no es salario, no es bonificación no salarial, ni es un beneficio de carácter no remunerativo, que es, por ejemplo, los viáticos o los reembolsos. Eso a ti no te enriquece, no hay conmutatividad, simplemente te están compensando un gasto en el que tú incurriste, que puede ser, por ejemplo, el caso del motorizado de la oficina. Por ley tienes que, si tú no entregas la moto y él es el que aporta la herramienta de trabajo, tienes que reembolsarle los gastos de la moto, el aceite, la gasolina, los cauchos, la depreciación de la moto, los implementos, los guantes, cascos, etcétera. Si eso es un monto que yo mensualmente le deposito en la nómina, eso es un monto pagado. Entonces, ¿lo tengo que sumar? Pero no, porque no es salario ni es bonificación de carácter no salarial. Entonces hay 4 categorías. Las 2 primeras entran, las 2 segundas no entran. Ok. Entonces, cada empresa tiene que hacer un estudio muy exhaustivo de qué es lo que entra y qué es lo que no entra según, porque a ver, no tenemos, a menos que sean convenciones colectivas que tienen unas determinaciones peor. El que tiene específicas. El que tiene contrato colectivo está peor, ese está más enredado. Además que el contrato colectivo sí tiene muchos beneficios. Exacto. Y normalmente están mal definidos. Las primas son parte del salario. Normalmente. Pero había que ver, a menos que sean bonificaciones de carácter no salarial o que sean beneficios de carácter no remunerativos. Eso me lleva a pensar, ¿qué sucede con las empresas mixtas? ¿A qué le llamas empresa? Bueno, es una buena pregunta. si estamos hablando de lo mismo. Acuérdate que solamente paga el sector privado, no paga el sector público. Pero el sector privado paga con el mínimo tributable, que es el que fija el público. Okay. Pero hay empresas que son públicas, pero tienen forma de empresa privada. Porque están registradas como compañía anónima. Es el caso de PDVSA, Electricidad de Caracas, CanTV, Movilnet, etc. Entonces, ese caso tampoco está aclarado, porque la ley no especifica, sino simplemente dice sector privado. Entonces, al parecer no entra el sector público con forma privada, no sabemos, parece que no. Y bueno, esa es una gran diferencia, porque si sumas todas esas empresas, son cientos de miles de trabajadores. Exacto. En todo caso, fíjate que son como 2,5 millones de trabajadores que se está proyectando que van a tributar porque son trabajadores dependientes. Exacto. Y se proyecta que son aproximadamente un poco más de 5 millones de jubilados, de pensionados y personas que están con algún tipo de ayuda parecida, que es el caso de las personas que están en la emisión Amor Mayor. Si tú llevas $130 y le sacas el 9%, son $12. Si lo llevas a un promedio de pago, digamos, de cada trabajador de $20 al mes, eso da que $20, 2 millones de personas pagando las 5 millones, son $10 por persona. O sea que tampoco es que es la gran solución el pago, pero sí es el gran problema para entidades de trabajo como puede ser un colegio. Claro, por supuesto. Sí. ¿Qué sucede con aquellas empresas que tienen, digamos, un esquema de remuneración variable? O sea que, por ejemplo, tienen bonificaciones que no son todos los meses o que tienen pagos por distintos conceptos que se dan eventualmente. Eso lo calcula en ese mes, lo calcula, ¿cómo se podría? Bueno, tienes que ir al primer concepto que vimos, que cuando se refiere a salario, ¿qué vas a tomar? ¿El salario normal o el salario integral? Ojo, si es variable, por ejemplo, comisiones, igual eso es salario normal. Simplemente vas a verlo pagado. Ahora, si son pagos accidentales, que no son regulares, permanentes, periódicos, seguros y certeros, no entran en el normal, entran en el integral. Entonces, tienes que ir otra vez a la primera premisa. Yo, para hacer la declaración con mi contador, el abogado, que voy a tomar el salario normal o el integral. Entonces, depende a qué decisión llegaste, porque hay un vacío legal ahí. Los bonos de productividad, por ejemplo, que dependen de la productividad. No, depende, no el nombre, sino hay un principio en realidad sobre las formas de apariencia. Tú le puedes poner el nombre de productividad, pero habría que ver si son comisiones, etc. Es lo mismo, si es variable, tienes que sacar el pago variable, es decir,
tienes que aplicar el artículo 119, tercera parte, que establece que tienes que promediar ese variable dividido entre los días hábiles y después pagar aparte los descansos y feriados. Para traducir esto, lo que pagues genera 50% más o menos, de pago. Bueno, todo eso es pago, todo eso es salario y salario normal. Ni siquiera es un pago accidental, es salario normal. Okay. Entonces, entra. Sí. Vale. Bueno, Frederick, creo que hemos abordado, pues, la mayor parte de las preguntas. Quedan muchísimas, por supuesto, pero te voy a pedir que cerremos con 3 recomendaciones para las empresas en este momento. ¿Qué hacer con este impuesto? Bueno, lo primero que yo recomiendo es que llamen a sus asesores, preferiblemente a mí, Claro. Y a un contador, y racionalmente se llegue a una posición racional. Y esa posición no depende de lo que te diga el Senado, porque el Senado lo que te va a decir es que pagues todo. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación sería, tienes que proyectar ahora tu nueva estructura de costo y ver cómo redunda eso en el precio final del producto o servicio y ver si el mercado lo tolera. Esa es otra cosa. A veces sí, a veces no, porque tú estás compitiendo con productos importados que no tienen esta contribución, este impuesto. Y la tercera sería simplemente que lo tomes como cosas que pasan en Venezuela, porque aquí pasa de todo. Aquí nunca nos aburrimos. Exacto. No tenemos esa opción. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy con Frederick, hablando acerca de esta nueva ley de pensiones. Esperamos haber aclarado muchísimas de sus dudas y, bueno, los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales. Esperamos que le den a la suscripción al canal de YouTube, activen las notificaciones y compartan. Gracias.